Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La tormenta en la vida privada de Can Yaman, que lleva tiempo en marcha, ya no se limita solo a Turquía, sino que también ha empezado a ocupar los titulares en Italia. Las declaraciones turbulentas de Diletta Leotta, las reacciones bastante duras de Demet Özdemir y el silencio de Can por un lado, y sus comentarios cargados de insinuaciones por otro, han vuelto a poner en el candelero el nombre de otra mujer, Francesca Chillemi. Francesca, una de las actrices más comentadas de Italia, causó un gran revuelo por su papel junto a Can Yaman en la serie Viola come il mare. Sin embargo, la química entre ambos fuera de la pantalla se extendió más allá del plató, e incluso se sugirió que este acercamiento fue la causa principal de las primeras grietas que surgieron entre Diletta y Can años atrás. Francesca, que en aquel momento se mantuvo en silencio, esta vez no lo hizo. Mientras se libraba una guerra abierta entre Demet y Diletta, la respuesta de una sola frase que Francesca dio a los periodistas en una fiesta a la que asistió en Roma resonó desde Italia hasta Turquía: no soy la única mujer que calla por Can. Estas palabras eran tanto una insinuación como un desafío. Porque detrás de esta frase se intuía una postura contraria tanto a las afirmaciones de Diletta como a las declaraciones posesivas de Demet. Sin embargo, esta declaración de Francesca sorprendió sobre todo a Can. Porque nunca había imaginado que la relación entre ellos volvería a ser tema de conversación de esta manera. Las palabras que Can dijo a su círculo más cercano, y que circulaban como un rumor entre bastidores, eran mucho más sensacionales. El silencio de Francesca era oro puro. Pero ahora ella también está trazando su propio camino. Parece que esta vez todo el mundo va a hablar. Con estas palabras, Can parecía haber intentado ocultar en secreto lo sucedido en el pasado, pero ahora aceptaba que se le había ido de las manos. Por su parte, la tensión seguía aumentando en el bando de Demet Özdemir. Según fuentes cercanas a Demet, tras la declaración de Francesca, Demet no estaba nada contenta con este giro de los acontecimientos. En particular, el silencio de Can sobre Francesca y el hecho de que ahora hiciera la vista gorda ante las acusaciones del pasado habían agotado la paciencia de Demet. Las siguientes palabras que supuestamente dijo a sus amigos cercanos, causaron un gran revuelo en el mundo del corazón: unas veces calla y otras habla. Si todo el mundo va a callarse, yo también lo haré, pero todos pagarán el precio de algunas cosas. Este duro mensaje no iba dirigido a Francesca, sino directamente a Can. Las continuas maniobras de Diletta para mantenerse en el candelero, la repentina aparición de Francesca y el hecho de que Can no se pronunciara abiertamente a favor de ninguna de las dos, limitándose a hacer declaraciones ambiguas que avivaban los ánimos, hicieron que Demet perdiera el control. Por su parte, Diletta tampoco se quedó callada ante estos acontecimientos. Su respuesta a la pregunta de un seguidor en las redes sociales, ¿quién es más peligrosa, Francesca o Demet?, causó revuelo: ninguna de las dos tiene hijos, por eso hablan con tanta libertad. Pero yo soy madre. Ahí está la diferencia. Esta declaración se interpretó como una referencia sarcástica tanto a Demet como a Francesca y provocó reacciones. Francesca, por su parte, respondió a esta declaración a través de la prensa italiana: no me gusta entrar en guerra sobre la maternidad. El valor de una mujer no lo determinan sus hijos, sino su carácter. Tras esta declaración, las redes sociales se incendiaron. El hecho de que Francesca ocupara el primer puesto en la lista de tendencias de Twitter en Turquía provocó la división de los fans de Can Yaman. Lo más llamativo fue la actitud de Can ante este caos. Tras días de silencio, Can fue visto saliendo de un restaurante en Roma y, ante la pregunta de los periodistas, ¿volverá a haber algo con Francesca?, respondió: el tiempo lo dirá. Pero lo único que dice ahora es que algunos silencios salen caros. Esta frase puso de manifiesto que los acontecimientos habían pasado de ser un simple triángulo amoroso a algo mucho más complejo. Porque por un lado, esta declaración dejaba la puerta abierta a Francesca, por otro, admitía el fracaso de los esfuerzos por silenciar a Diletta y por otro, contenía una velada queja contra Demet. Sin embargo, según los rumores entre bastidores, el verdadero objetivo de Can era otro. Al parecer, Can Yaman, harto de las continuas declaraciones de Diletta y Demet, había decidido preparar un comunicado de prensa conjunto con Francesca. Con este comunicado, se rumoreaba que pondría fin a todas las especulaciones del pasado y que tomaría la decisión de no volver a hablar de su vida privada. Sin embargo, la inesperada salida de Francesca había trastocado todos estos planes. Ahora todas las miradas están puestas en cómo responderá Demet Özdemir a las palabras de Francesca.
Porque esta vez la guerra no es solo contra Dilecta, sino que también ha comenzado oficialmente contra Francesca Chillemi, cuyo nombre no se mencionaba a menudo en el pasado, pero que siempre ha sido una amenaza silenciosa en la vida de Khan. Y esta guerra no solo se librará en los medios de comunicación, sino también en los corazones, en los recuerdos y, tal vez, a la sombra de secretos que se revelarán en el futuro. Muchos fans esperan que Khan finalmente deje claro lo que realmente quiere. Porque la situación actual muestra que las tres mujeres están intentando ocupar un lugar en la vida de Khan Yaman al mismo tiempo, pero ninguna de ellas ha logrado formar un nosotros completo con él. Quizás ahora ya no sea la historia de Khan la que se debe contar, sino la de las mujeres. Porque en esta historia son ellas las que más hablan, las que más sufren y las que más luchan. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.